¿Te has preguntado por qué una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo fue sistemáticamente borrada de la historia oficial? ¿Por qué sus enseñanzas, tan poderosas que amenazaron el mismo fundamento de la autoridad eclesiástica, fueron deliberadamente sepultadas bajo siglos de distorsión? Hoy no vamos a hablar de la María Magdalena que te enseñaron en catecismo. No vamos a repetir la mentira cómoda de la pecadora arrepentida. Vamos a descubrir a la verdadera Magdalena, la que sabía secretos que podían cambiar todo lo que crees sobre la salvación, sobre el poder, sobre ti mismo. Porque resulta que la historia que te contaron no es solo incompleta, es una falsificación deliberada. Y las pruebas están ahí, esperando a quien se atreva a mirar. Los fragmentos han sobrevivido, en papiros, enterrados en el desierto egipcio, en textos que la Iglesia luchó por suprimir, en símbolos que fueron invertidos para ocultar su verdadero poder. ¿Estás preparado para descubrir por qué el número sagrado se convirtió en superstición? ¿Por qué sus visiones del alma fueron demasiado peligrosas para sobrevivir? Lo que estás a punto de escuchar no es historia, es la llave hacia una verdad que cambiará cómo decides a quién obedeces dentro de ti. Para entender lo que realmente pasó con María Magdalena, necesitas entender algo fundamental. El cristianismo que conoces hoy no es el cristianismo que existió en los primeros siglos. Era un caos de visiones contradictorias, una guerra ideológica, donde diferentes grupos luchaban por definir qué significaba seguir a Cristo. Escucha esto con atención. En los evangelios canónicos, María aparece como la mujer de quien fueron expulsados 7 demonios. Está presente en la crucifixión cuando los discípulos huyeron. Vigila dónde colocan el cuerpo de Jesús. Y aquí viene el detalle que deberías cuestionar. Es la primera en verlo resucitado, antes que Pedro, antes que Juan, antes que cualquier hombre del círculo íntimo. Si era tan insignificante como la tradición posterior quiere hacerte creer, ¿por qué todos los evangelios coinciden en darle este lugar central? Pero esto es solo el comienzo. En 1896, en las arenas de Egipto, fue descubierto un manuscrito que cambiaría todo: el Evangelio de María. Un texto que presenta a Magdalena no como penitente, sino como la discípula que mejor comprendió las enseñanzas ocultas. En ese relato, después de la partida del Maestro, no es Pedro quien consuela a los otros, es María. Los fragmentos hablan donde el púlpito cayó. Imagínate la escena: sala cerrada, pergaminos en la mesa, hombres discutiendo, una voz femenina no es llamada. Los discípulos están aterrados, perdidos, sin saber qué hacer, y es una mujer quien se levanta con palabras de sabiduría oculta, quien les explica visiones del alma ascendiendo a través de diferentes reinos. El Evangelio de Felipe va aún más lejos. Habla de María como la compañera de Jesús, usando un término que sugiere no solo intimidad emocional, sino participación en los misterios más profundos. Los otros discípulos sienten celos. Pedro mismo la desafía. ¿Acaso habló él en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? Pero Levi la defiende. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ahí tienes la tensión real. No era resistencia a una mujer hablando de cosas espirituales, era resistencia a alguien que representaba un camino completamente diferente hacia lo divino. El cristianismo que se estableció como ortodoxo era un cristianismo de obediencia, de jerarquías, de autoridad mediada por sacerdotes. Pero Magdalena representaba algo mucho más peligroso: la autoridad que viene de adentro. En sus enseñanzas describe cómo el alma debe enfrentar poderes que intentan mantenerla atada. Habla de liberación a través del conocimiento directo y dice algo que debió hacer temblar a los constructores de la institución: el Hijo del Hombre está dentro de ustedes, no en un templo,
no mediado por rituales. Dentro de ti, puedes imaginar lo radical que era esto en el siglo II, una mujer proclamando que cada persona tiene acceso directo a lo divino, que no necesitas intermediarios, que la salvación es recordar lo que ya eres. Era dinamita espiritual, por eso fue necesario invertir su historia, convertirla de maestra en pecadora, de primera testigo en ejemplo de redención. No fue casualidad, fue teología como política, pero hay algo más profundo que debes entender. Magdalena no solo representaba una amenaza teológica, era la continuación de algo muy antiguo que el patriarcado cristiano necesitaba erradicar, la tradición de la sabiduría femenina. Sus vestimentas rojas la conectaban con las sacerdotisas de Inanna, con Isis en Egipto. Su vaso de alabastro no era detalle casual, era el símbolo de iniciaciones sagradas que las mujeres habían dirigido durante milenios. La unción que realizó no era acción de pecadora arrepentida, sino acto ritual de sacerdotisa reconociendo al ungido. El cristianismo institucional enfrentaba una decisión: integrar esa sabiduría ancestral o suprimirla para consolidar el control masculino. Eligieron la supresión. Los evangelios gnósticos preservan testimonios de esta lucha. En el Evangelio de Tomás, las tensiones estallan cuando Pedro dice: «Que María salga de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida». Jesús responde defendiéndola, pero el daño ya está marcado, la resistencia masculina a la autoridad femenina. Aquí vemos el patrón que se repetiría durante siglos. No era solo sobre María Magdalena, era sobre el derecho de las mujeres a enseñar, a liderar, a interpretar lo sagrado. Era sobre mantener el poder espiritual en manos masculinas. Y así, gradualmente María fue siendo reescrita. Los textos que la mostraban como maestra fueron declarados heréticos. Las comunidades que la honraban como apóstola fueron perseguidas. Su imagen fue fragmentada, distorsionada, hasta que solo quedó la versión conveniente, la pecadora redimida por la gracia masculina. Pero aquí está lo que no calcularon. Los símbolos tienen vida propia y algunos fragmentos siempre sobreviven. Ahora vamos al corazón de lo que realmente enseñaba Magdalena. Los secretos que fueron tan peligrosos que tuvieron que ser enterrados bajo siglos de mentiras piadosas. Mira más allá de las palabras. En el Evangelio de María, después de que Jesús se va, los discípulos están perdidos en el miedo, temen al mundo, a las autoridades, al futuro incierto. Pero María se levanta y les cuenta una visión que lo cambia todo. Describe el viaje del alma ascendiendo a través de diferentes reinos, confrontando poderes que se levantan para desafiarla. Estos poderes le gritan: «¿A dónde vas? Nos perteneces, estás atada». Pero el alma responde: «Nunca estuve atada, soy libre». ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Magdalena no está hablando de demonios externos como fuerzas sobrenaturales. Está describiendo los estados internos que nos mantienen prisioneros. El deseo compulsivo, la ignorancia, el miedo, la arrogancia. Está dando un mapa de liberación psicológica 2000 años antes de que existiera la psicología moderna. Los 7 demonios que los evangelios dicen que Jesús expulsó de ella no eran entidades malignas, eran vestimentas del ego que el alma debe dejar atrás, porque aquí está el secreto más profundo. El ego puede vestir al alma como una prenda, pretendiendo ser el dueño, pero el alma reconoce al ego, mientras que el ego no puede reconocer al alma. Esto no es filosofía abstracta, es tecnología espiritual. Ahora fíjate en otro símbolo que han invertido deliberadamente. Magdalena era recordada como la 13ª. Su inicial M es la 13ª letra del alfabeto. En tradiciones ancestrales, el 13 era sagrado.
Los ciclos lunares son de 13 meses completos. Las cosechas seguían ritmos de 13 lunas. El sangrado femenino marcaba 13 periodos al año. Pero lentamente, deliberadamente, el 13 se convirtió en número de mala suerte. El viernes 13 se volvió ominoso. ¿Coincidencia? En el mundo de los símbolos sagrados no existen las coincidencias. Era necesario que temieras su número para que olvidaras su poder. Y hay algo más profundo en su simbolismo. En tradiciones gnósticas se habla de la cámara nupcial, no un escándalo romántico como los literalistas interpretaron, sino un ritual sagrado que simboliza la unión de las energías que lleva a la iluminación espiritual. Para los gnósticos era Cristo y Magdalena encarnando el equilibrio divino. Cristo Sofía, sabiduría y luz en unión sagrada. Una verdad cósmica. Solo cuando estructura y receptividad están en equilibrio, la humanidad puede elevarse hacia la totalidad. Magdalena llevaba esto en su propio ser. El color rojo de sus vestimentas simbolizaba la fuerza vital, la creación, los misterios del útero. Su vaso de alabastro contenía aroma que rompe protocolos, un gesto que invierte jerarquías sin pronunciar una palabra. ¿Ves el patrón? Magdalena no era solo una discípula más, era la representación viviente del principio que el cristianismo patriarcal necesitaba erradicar para establecer su monopolio espiritual. En algunas tradiciones místicas se la recuerda como la sacerdotisa de la rosa, portadora de enseñanzas donde cuerpo y espíritu, sexualidad y santidad no están en conflicto, sino en comunión. Pero para las autoridades posteriores esto era intolerable. Una mujer como igual espiritual, una mujer como reveladora de misterios ocultos, una mujer que llevaba ecos de tradiciones de diosas al corazón mismo del cristianismo. Socavaba todo su sistema. Por eso la historia tuvo que ser reescrita de manera tan radical. La Magdalena de la Gnosis se convirtió en la Magdalena del arrepentimiento. De maestra de liberación se volvió símbolo de pecado. De primera testiga de resurrección se transformó en cautionary tale. Pero hay algo que sus supresores no pudieron erradicar completamente. Ella representa algo arquetípico, algo eterno. Magdalena encarna la lucha eterna entre conformidad y autenticidad, entre autoridad externa y verdad interna, entre olvidar quién eres y recordar. Su historia es tu historia. Y como ella, tú también debes confrontar las voces que te dicen, ¿quién eres tú para reclamar tal autoridad? ¿Quién eres tú para hablar de lo divino? En círculos esotéricos, en tradiciones místicas, María Magdalena siguió apareciendo como símbolo de sabiduría, como la novia perdida, como la que llevaba lo que la Iglesia había borrado. Algunos incluso decían que era el rostro femenino del mismo Cristo, la parte de su divinidad que no podía existir sin ella. Porque en la creencia antigua ningún Dios o Salvador estaba completo sin su contraparte, la que reflejaba y equilibraba su luz. Filosóficamente, ella encarna el camino de la experiencia directa. Te recuerda que lo divino no es algo allá afuera para ser adorado a distancia. Es algo que debes experimentar dentro de tu propio ser. Y los arquetipos no pueden ser borrados, solo pueden ser enterrados hasta el momento en que tú recuerdas. Ese momento es ahora. Ahora llega el momento crucial. ¿Cómo tomas estas enseñanzas fragmentadas, estos ecos de la voz de Magdalena, y los encarnas en tu vida actual? Porque la verdad es que su mensaje nunca fue sobre memorizar doctrinas. Era sobre transformación a través de la conciencia, a través del recuerdo y la experiencia directa de lo sagrado. Empieza aquí. La visión de María sobre la ascensión del alma no era simplemente un cuento místico. Era un manual de navegación. Cada obstáculo que enfrentaba el alma representa algo que tú enfrentas todos los días.
Las voces del miedo susurran, no puedes cambiar. Las voces del deseo gritan, necesitas más para ser feliz. Las voces del control ordenan, obedece y no cuestiones. Todas estas fuerzas te dicen, me perteneces, estás atado, no puedes elevarte. Pero la sabiduría de Magdalena ofrece una respuesta diferente, una resistencia silenciosa, un recordar que se vuelve acción. ¿Cuántas veces en tu propia vida te has sentido encadenado por expectativas que nunca elegiste? Silenciado por miedos que ni siquiera son tuyos, aplastado por historias que realmente no reflejan quién eres. La práctica de Magdalena no es escapar de estas fuerzas, es reconocerlas como vestimentas temporales, no como tu identidad real. Aquí tienes su tecnología espiritual traducida para hoy. Primer paso, distinguir ruido de señal. Magdalena enseñó que el alma viste al ego como una prenda y que el ego no puede ver al alma. En términos prácticos, esto significa que el ruido desea, pero la señal decide. Cuando sientes la urgencia compulsiva de hacer algo, comprar, conseguir, impresionar, controlar, pregúntate, ¿esto viene del ruido o de la señal? El ruido siempre tiene urgencia, la señal siempre tiene claridad. Segundo paso, practica ver con diferentes ojos. Magdalena te dio la clave, ve a Dios con el ojo de tu corazón. No con la mente que calcula, no con los ojos que juzgan, sino con el corazón que percibe más allá de las apariencias. Esto no es sentimentalismo, es percepción expandida. Cuando miras una situación difícil solo con la mente, ves problemas. Cuando la miras con el ojo del corazón, ves oportunidades de crecimiento. Cuando miras una persona solo con los ojos físicos, ves defectos. Con el ojo del corazón, ves potencial. Tu corazón posee la visión del alma. Úsala. Tercer paso, equilibrar estructura y receptividad. Magdalena representaba algo que el mundo moderno ha perdido completamente: la integración de principios complementarios. Todo en nuestra cultura está desequilibrado hacia lo estructural: acción, logro, competencia, control. Pero ella te invita a recuperar el equilibrio, a honrar tanto tu capacidad de actuar como tu capacidad de recibir, tanto tu habilidad de planificar como tu habilidad de fluir con lo imprevisto. Un ejercicio práctico. Dedica 5 minutos alternando entre estructura e intuición. 5 minutos escribiendo una lista de acciones concretas. 5 minutos en silencio, simplemente escuchando qué quiere emerger. Después, toma una decisión que integre ambas informaciones. Cuarto paso, responder desde la libertad, no desde la reacción. Este es el corazón de su enseñanza. Cuando alguien trata de controlarte, cuando el miedo te dice que no puedes hacer algo, cuando las circunstancias parecen limitarte, tienes una elección. Puedes reaccionar desde el ego que se siente amenazado, o puedes responder desde el alma que sabe, nunca estuve atada. No es una afirmación mágica, es un recordatorio de tu naturaleza esencial. Eres mucho más grande que cualquier circunstancia temporal. Quinto paso, desapegarte de la autoridad externa. Quizás lo más radical de la enseñanza de Magdalena es esto. Ella te dice que no esperes que alguien más te salve. Ni siquiera los maestros más elevados pueden hacer por ti lo que solo tú puedes hacer. No pongan reglas más allá de las que yo les señalé y no den una ley como el legislador para que no sean limitados por ella. Esto significa que incluso las enseñanzas de Magdalena deben ser vividas, no adoradas. Experimentadas, no memorizadas. Encarnadas, no conceptualizadas. La autoridad espiritual más alta no viene de libros, no viene de instituciones, no viene de gurús externos. Viene de tu propia experiencia directa de lo sagrado, cuando te sientas en silencio y sientes esa presencia sin nombre.
cuando actúas desde la compasión sin calcular beneficios, cuando sabes algo sin poder explicar cómo lo sabes, cuando amas sin condiciones. Eso es la autoridad de Magdalena despertando en ti. Pero también te advierte, este camino no es fácil. Porque cuando empiezas a vivir desde esa autoridad interna, el mundo te va a desafiar, te va a preguntar, ¿con qué derecho hablas? ¿Quién te dio permiso para ser libre? Y ahí es donde necesitas recordar la respuesta del alma. Siempre fui libre, solo había olvidado. Una práctica nocturna. Antes de dormir, revisa tu día. ¿Dónde actuaste desde el ruido y dónde desde la señal? ¿En qué momentos viste con los ojos del miedo y en cuáles con el ojo del corazón? ¿Cuándo reaccionaste como víctima y cuándo respondiste como alma libre? No te juzgues, solo observa. La conciencia ya es transformación. Esta es la reflexión de Magdalena para ti. No una lista de tareas, no una práctica rígida, sino una pregunta viviente que te acompaña. ¿Elegirás recordar quién eres realmente? Porque su sabiduría no es solo historia antigua, es un espejo, uno que revela que su camino es tu camino, que su liberación es tu liberación. Has cruzado un umbral. Lo que comenzó como una pregunta sobre una figura histórica se ha convertido en algo más perturbador, un espejo de tu propia alma. María Magdalena nunca fue destinada a ser olvidada. Era una maestra, una visionaria, una portadora de sabiduría que no solo amenazó a los poderes de su tiempo, sino a los poderes de hoy. Porque su mensaje sigue siendo peligroso para todos los que se benefician de tu olvido. Pero aquí está la verdad que trasciende la historia. Ella no necesita ser rescatada del pasado. Su voz ya vive en cada vez que eliges ver con el ojo del corazón. En cada momento que respondes desde la libertad en lugar de reaccionar desde el miedo. La pregunta que abrió este camino permanece. ¿Por qué fue silenciada sistemáticamente? Ahora tienes las primeras claves, pero los secretos más profundos apenas han comenzado a revelarse. El silencio ha durado suficiente. Su sabiduría regresa a través de ti, y mientras su voz se alza nuevamente, la verdad más profunda emerge. Nunca se trató realmente de María Magdalena. Se trató de recordarte que tú también llevas esa luz indestructible que nadie puede apagar. Pero esto es solo el inicio. Si sientes que algo ha despertado dentro de ti, si estas revelaciones han removido preguntas que no sabías que tenías, entonces estás listo para el siguiente nivel de esta investigación. He preparado algo especial para quienes, como tú, no se conforman con verdades a medias. En el comentario fijado encontrarás acceso exclusivo al documentario completo que desvela cada uno de los misterios que apenas hemos rozado aquí. Los manuscritos ocultos, los símbolos prohibidos, las conexiones que cambiaron el curso de la historia occidental. Todo está esperándote. Algunas verdades solo pueden ser susurradas, otras deben ser vividas. ¿Te atreves a conocer el resto?